¿Estás familiarizado con el concepto Living the Dream? Se traduce como viviendo el sueño en español. Es una expresión que se usa cuando las circunstancias de la vida de una persona son tan buenas que al ser enunciadas en una oración pareciera que se trate de una versión idealizada de la realidad. No creo que se trate realmente de tener una vida perfecta, pero cuando puedes regresar del trabajo de tus sueños a casa, a arrojarte a los brazos de una esposa amorosa, percibir el amor en los hermosos ojos de tu hija, jugar con tu alegre gato, sentir el cariño del abrazo de tu madre y echarte a la cama a ver tu película favorita con la comida que más te gusta a la mano, creo que podemos hablar de eso de vivir el sueño. Quizá lo específico que fue mi ejemplo ha revelado ya de a qué me refiero exactamente, pero sí, esa era mi vida en ese momento, y ese era yo. Puede que no se pueda hablar ni en esas circunstancias de una vida perfecta, pero demonios, nadie puede negar que se escucha como un sueño. Este sueño en particular comenzaba conmigo corriendo con ilusión a la luz de la luna, y posteriormente entrando y subiendo por las escaleras del edificio. Mi departamento quedaba en el piso más alto de un condominio de 12 plantas, las piernas me estaban matando de tanto subir escaleras, pero lo que yacía arriba para mí definitivamente lo valía. Un par de pisos antes de llegar a mi departamento, un apenas perceptible sonido que fue revelándose a sí mismo como mi canción favorita me sorprendió, lo que pasó rápidamente de ser una coincidencia muy agradable a ser una traviesa sospecha cuando me puse a pensar que podría estar reproduciendo justamente esa canción el día de hoy, mi cumpleaños. Una sonrisa de juguetona complicidad invadió mi rostro cuando pude confirmar que mis sospechas eran ciertas. La música provenía desde dentro de mi departamento, cuidadosamente coordinada por mi detallista mujer, para coincidir con mi llegada. Seguramente me había visto llegar desde la única ventana de nuestro cubículo, que casualmente da a la calle por la que suelo regresar, y se había mantenido atenta al sonido de mis ascendentes pasos. Toqué la puerta al pegajoso ritmo de la canción para dar a entender que era yo quien esperaba tras la puerta, y pocos segundos después un deslumbrante destello seguido de una silueta familiar me dieron la bienvenida. Se trataba, por supuesto, de mi amada cónyuge, enfundada en tacones azabache, y un elegante pero sensual vestido negro que hacían juego con su cabellera y contrastaban con el color rojo carmesí del labial que había elegido. Me saludó con un pícaro beso, que me dio a entender que la diversión para nosotros dos continuaría después de la fiesta, luego de que los demás hubieran ido a la cama. Las ideas subidas de tono que comenzaban a esbozarse en mi mente producto de aquella caricia, fueron abruptamente interrumpidas por un suave y animado impacto en mi pierna. Aquella que había desplazado a mi pareja Catherine y a mi madre Ana como la mujer más importante de mi vida hace un par de años, me miraba desde mi rodilla. Mi pequeña hija, Alua. Mi esposa se limitó a soltar una risa seca, seguida de un beso corto que usó de excusa para deslizar su boca desde mis labios hasta mi oído para así poder susurrarme. Bienvenido a tu hogar, tigre. El uso de la palabra hogar y el apodo de tigre que ella usaba para referirse a mí de manera picaresca creó un contraste hipnotizante que captó mi atención de inmediato, y ella lo notó al instante, limitándose a guiñar un ojo y caminar hacia la habitación principal con un sugerente contoneo de cadera. Volví a mí en un instante, levantando a mi hija con ambas manos para llevarla a la altura de mi rostro y así compartir una dulce mirada. El sonido más maravilloso del mundo rompió el silencio luego de unos segundos de vernos fijamente. Te amo, papá. Era la primera vez que ella lograba pronunciar correctamente esas palabras, aunque la había escuchado practicar desde su habitación algunas veces, seguramente tratando de perfeccionar esa frase justo para este momento, y mis apenas contenibles lágrimas revelaban que ella había cumplido exitosamente su cometido. Un pequeño festival de maullidos seguidos de un roce cálido en mis piernas fueron el siguiente caramelo espiritual con el que me encontré. Mi gato me estaba saludando también de una manera particularmente afectiva, y una expresión de ternura y posterior abrazo de mi madre, que estaba de visita por la ocasión, terminaron de sellar el momento como lo que fue la llegada a casa más feliz que yo jamás haya tenido. Definitivamente, al menos por ese par de horas, yo estaba viviendo el sueño. Me sentía tan feliz que, aunque seguramente todas ellas lo notaron, estaba tratando inútilmente de evitar romper en llanto de la felicidad. La fiesta continuó con el bombo y platillo que se puede esperar de este nivel de dedicación.
Nos conmovimos con un pequeño pero emocional discurso por parte de Catherine, aplaudimos sorprendidos cuando Alua hizo un genuinamente impresionante truco de magia. Yo mismo llegué a sorprenderlos con un truco que le había enseñado a hacer a mi mascota, e incluso cuando mi madre mostró por primera vez en años un vergonzoso álbum de fotos de mi infancia, no pudimos evitar reír a carcajadas con algunos de los momentos que dicho álbum contenía. Cuando la fiesta terminó luego del mejor par de horas que cualquiera se pueda imaginar, me sentía satisfecho aún sabiendo que la celebración había terminado. Mi madre me pidió un par de veces durante el festejo que le pidiera un auto para llevarla nuevamente a su casa, pues había olvidado sus píldoras para el insomnio, y aunque estoy tentado a decir que fue la fiesta lo que me hizo olvidar sus peticiones, siendo honesto no siempre he sido un hijo ejemplar. A mi mente llegan numerosos recuerdos de mi juventud en los que, cuando vivía con ella, tardaba en atender sus peticiones de lavar los platos, barrer la calle, traer ingredientes para la comida, y más detalles que quizá no me delataban como un mal hijo, pero sí como alguien que podía olvidar o hasta ignorar de tanto en tanto los pedidos de mi propia madre. Nunca había pasado nada grave como consecuencia en aquellos años, pero en retrospectiva, quizá esa vieja costumbre me hizo bajar la guardia en esta ocasión. Para cuando atendí realmente a lo que ella me pedía, noté que era ya muy tarde como para que alguien quisiera llevarla, y como vivía algo lejos y yo no sabía conducir ni contaba con un vehículo, terminé proponiendo que ella se quedara con nosotros a dormir. Aunque se veía ligeramente disgustada, nadie tuvo problema en que ella pasara aquí la noche. Había un motel abierto las 24 horas frente al edificio, así que Catherine y yo podríamos seguir con nuestros planes incluso con este ligero imprevisto. Con intención de que la velada fuera perfecta para mí, ellas me permitieron ir a la habitación que mi mujer y yo compartíamos luego de la velada, a mirar mi película favorita. Tomé un trozo caliente de la pizza, que ordenaron particularmente lleno de queso, destapé una cerveza del refrigerador y luego de tumbarme en la cama, apenas antes de que los créditos iniciales hubieran terminado y con un buen bocado de aquella pizza dentro de mi boca a punto de ser mordido, un sonido interrumpió mi sueño hecho realidad. Algo repentinamente quebrantó mi fantasía con la sutileza de un elefante borracho en una cristalería. Una serie de presurosos y pesados pasos se hacían cada vez más notorios fuera del departamento, indicando que aquello que los producía subía velozmente por las escaleras principales del edificio. En un primer momento parecían pertenecer a un perro particularmente grande, lo que a su manera los hacía relativamente fáciles de ignorar, hasta que culminaron en una veloz consecución de fortísimos golpes justo fuera del pasillo, muy cerca de la puerta. Alua incluso dejó escapar un breve grito de susto, lo que me aceleró para levantarme de la cama a ir a averiguar qué pudo haber provocado aquellos impactos. A mi llegada, me encontré con tres caras llenas de desasosiego. Mi madre, esposa e hija parecían querer aportar cualquier pizca de información, al mismo tiempo que daban a entender con un silencio cómplice que en realidad no sabían mucho más que yo sobre lo acontecido. Después de un momentáneo intercambio de miradas, me aproximé a la entrada del departamento con disimulada cautela en mis pasos, mientras sacaba de mi bolsillo la llave de la entrada principal. Habiendo desbloqueado el seguro, giré la manija y empujé suavemente hasta que la propia puerta detuvo su trayectoria luego de haberse movido tan solo unos pocos centímetros, apenas lo suficiente como para que la luz del pasillo lograse colarse con dificultad entre la puerta y el marco hasta mis ojos. Pensando que la entrada no se abriría luego de empujarla unas pocas veces con embestidas progresivamente más intensas, exclamé. Creo que el perro de algún vecino chocó con la puerta mientras perseguía a algún ratón o un pájaro o algo así, y las bisagras se trabaron. La tensión del momento se disipó con rapidez, al tiempo que mi hija soltaba un caricaturizado suspiro de alivio. Llamaré al cerrajero a primera hora por la mañana, continué. El estrés escapaba de los hombros de mi familia mientras sonreían conservando un ligero dejo de nerviosismo en sus rostros. Era fin de semana, así que nadie tenía necesidad de levantarse temprano de todas maneras, y estando ya bien entrada la noche no había razones para salir tampoco. Les sonreí a todas ellas mientras me dirigía de regreso a mi habitación. Apenas me senté y tomé el control remoto para reanudar la cinta en mi televisor, múltiples cuestionamientos llegaron a mi mente. Ya tenía una fuerte sospecha mientras todo el asunto de los golpes terminaba, pero ahora era claro como el cristal que mi conclusión en realidad no tenía ningún sentido. Para empezar, las pisadas que escuché eran extremadamente pesadas. Quizá no como las de un elefante, pero eso definitivamente no era un perro, ni siquiera uno grande.
Eran tan intensas que, estando lo suficientemente cerca, podía sentir el suelo vibrar aún estando a un par de habitaciones de distancia. Además, nadie había gritado un nombre tratando de llamar a su mascota, e incluso pensando que era un perro callejero, no escuché a nadie subir tras él para ahuyentarlo. De hecho, ni siquiera lo escuché bajar las escaleras de vuelta ahora que lo pienso. Estaba el tema de los propios impactos también. Claramente lo que sea que haya chocado allá afuera, no golpeó la puerta directamente, o al menos no con la suficiente fuerza como para dañarla, con lo que la hipótesis de la puerta trabada no tenía lógica tampoco. Es más, la propia puerta no se sentía atascada. Cuando se interactúa con algo que está atascado, el defecto se percibe como un tropezón abrupto, un indicio de que un objeto sólido está interfiriendo con el funcionamiento del mecanismo, pero este no era el caso. Mis esfuerzos por abrir, en cambio, aunque aún resultaban en una puerta bloqueada, se difuminaban un poco más lentamente. Como si en lugar de que la puerta estuviera atorada, algo menos sólido pero muy pesado estuviera bloqueando el paso desde fuera. Era una diferencia sutil pero perceptible. Estaba tan inmerso en mis propios pensamientos, tratando de darle sentido a todo este asunto que, aunque tenía los ojos puestos en el televisor, prácticamente solo estaba pretendiendo mirar la película a estas alturas. Hizo falta que, casi 2 horas después, llegase la escena en la que Quinn grita en agonía mientras sus costillas eran trituradas entre las fauces del tiburón para sacarme de mi ensimismamiento. Pocos minutos después, mientras Martin Brody apuntaba a la boca del escualo para hacerlo estallar, Catherine abrió la puerta de nuestra habitación con firmeza y sigilo al tiempo que el tanque de gas hacía explotar al malvado pez en 1000 pedazos en mi pantalla. A ella le gustaba hacerse notar ciertamente. Luego de una sonrisa traviesa, se tumbó en la cama, y tomó mi mano para serpentearla hacia su trasero. Instintivamente, acerqué mis labios a los suyos mientras ella deslizaba su mano bajo mi ropa interior. Un repentino llamado, que reconocí perfectamente, destrozó el momento sin apenas sutileza. Mi gata, seguramente en algún momento en el que nadie le había prestado atención, se había colado al techo, enfrascándose en una pelea en el tejado a altísimas horas de la noche. Normalmente se trataba de un gato callejero, cuyo comportamiento no podía reclamar a nadie, que conseguía subir al tejado del edificio utilizando los árboles circundantes y la propia infraestructura del complejo. Ante esta situación yo normalmente me limitaba a asustar al gato intruso pisando con sonora fuerza los escalones que daban al techo, pero no esta vez. Mi mujer y yo compartíamos una mueca de frustración que cambió a un semblante de preocupación y alarma tras procesar por un momento más el sonido de la pelea. Mi gata aullaba con mucha fuerza, mucha más de lo usual, y el intenso dolor que se podía percibir en sus alaridos me hizo pensar que algo en esa pelea había salido particularmente mal. Yo amaba a esa gata, lo suficiente como para que no me importase en absoluto interrumpir por segunda vez los planes que mi costilla y yo teníamos para la noche. Ella había sido mi leal y silenciosa compañera durante años desde que la adopté de la calle, compartiendo mis más grandes alegrías y quedándose junto a mí durante varios de los momentos más difíciles de mi vida, forjando el lazo más profundo que una persona y un animal pudieran formar. Sus maullidos llevaban acompañándome desde antes que conociera a mi actual esposa, y pensar que algo la había lastimado con tanta fuerza como para que dejase escapar aquellos gritos de dolor, hizo hervir de rabia la sangre en mis venas. Salí de mi cuarto al balcón con intenciones inusualmente violentas para ahuyentar al gato invasor, hasta que una silueta disolvió mi cólera en un segundo. Algo, una montaña de pelo negro enorme, se encontraba de espaldas devorando a mi felina compañera. Sabía que se trataba de ella porque la luz de la luna desveló el color de un globo ocular que salió rodando a mi dirección. La criatura masticaba los restos del cadáver de mi mascota, llevándolos a su boca con garras enervantemente parecidas a manos humanas. Un torrente de terror absoluto y conmoción provocado por la impactante imagen me paralizó, reaccionando únicamente después de percibir el hedor a la sangre y las vísceras de mi compañera felina. Más silencioso que mi propia sombra, comencé a retroceder y bajar de nuevo las escaleras, mientras el nudo en mi garganta contenía mis gritos de pánico, cruzando la puerta a mi habitación, sufriendo una pequeña crisis nerviosa al escuchar los huesos de mi gata ser triturados cada que la criatura masticaba. Aún siendo incapaz de procesar completamente lo que acababa de presenciar, volteé mi mirada hacia mi mujer, que rápidamente se percató de mi terror, formulando en su rostro un ceño de confusión. Apenas noté su tórax hincharse al tomar aire para comenzar a hablar, me abalancé sobre ella cubriendo bruscamente su boca con la palma de mi mano.
Ella intentó quitar mi brazo y empujarme hasta que comencé a susurrar. Espera, por el amor de Dios, no hagas ruido por lo que más quieras en este mundo. Su expresión volvió a cambiar a una más neutral, que aún así dejaba ver un alto grado de preocupación en su cara. Aparté delicadamente mi mano de sus labios y ella, ahora cómplice de mi silencio, preguntó en voz baja. ¿Qué tienes? ¿Qué pasó allá arriba? Estás pálido como un muerto. Tras unos segundos de balbucear, contesté. Hay algo allá arriba. Es como alguna especie de oso, pero más grande, y acaba de comerse al gato. Catherine me miró con una expresión de sorpresa, confusión y disgusto, como si estuviera esperando el remate de una broma de humor negro de muy mal gusto. Aunque seguramente había deducido por mi expresión facial que yo no estaba bromeando, ella parecía no poder creer realmente en mis palabras. ¿Y cómo culparla, si yo mismo no era capaz de creerle por completo a mis propios ojos? Después de concluir que largarnos de ahí en ese mismo instante era más importante que cualquier explicación, la tomé de la muñeca para irnos del cuarto. Un par de pasos después hacia la puerta, un estruendo nos traicionó. La película que se reproducía en mi televisor había finalizado, incluyendo los silenciosos créditos finales, con lo que la cinta regresó a la pantalla de selección, reproduciendo el tema principal del largometraje a un volumen desproporcionadamente alto. Aquellos pasos enormemente pesados se hicieron presentes de nuevo sobre nuestras cabezas y pasó de un momento a otro a escucharse bajando las escaleras del balcón hacia nuestra habitación, seguramente convenciendo a mi esposa definitivamente de lo que le dije. Esa cosa nos había escuchado. Buscamos inmediatamente el control remoto por unos segundos entre las sábanas con desesperación, hasta que mi madre, seguramente víctima de su insomnio, entró para reclamar en voz alta por el alboroto. Catherine encontró el control y apagó el reproductor de discos unos 5 eternos segundos después, pero mi madre continuó con su regaño. Apenas la oportunidad de disfrazar nuestra presencia de silencio se presentó, quise interrumpir el discurso furioso de mi madre igual que como lo hice con mi costilla, pero mi madre se apartó y continuó, ignorante de lo que sucedía. Un instante después, la puerta de madera que conducía al balcón estalló en pedazos, seguida de aquella enorme zarpa demoníaca, clavando sus garras en el cuerpo de la mujer que me dio la vida. La cabeza de la criatura se asomó enseguida, llevando toda la mitad del cuerpo superior de mi progenitora hacia sus fauces. La luz de la habitación me permitió verlo a detalle, y era un ser completamente horripilante. Una enorme bestia cuadrúpeda, que debía medir poco más de 2 metros hasta la altura del hombro, y tenía el cuerpo cubierto con un errático patrón de mechones de oscuro pelo largo, con una fuerza descomunal pese a poseer una apariencia casi esquelética. Sus manos eran enormes, medían alrededor de 80 centímetros desde la base de la articulación hasta la punta de la más larga de sus falanges. Cada mano contaba con 6 dedos y tenía una en cada extremidad, y aún tenían gelatinosos trozos sanguinolentos con mechones del pelo de mi gata atascados entre sus garras. Su rostro debía ser sin embargo la parte más horrible del monstruo. Pese a tener cuencas oculares, no tenía ojos. Eran solamente 2 cavidades oscuras de las que brotaban lágrimas putrefactas de un color verde muy oscuro, prácticamente negro. No tenía oídos, ni tampoco nariz, aunque tenía el hueco que conduce hacia adentro en el centro de su rostro, muy similar a lo que pasaba con sus ojos. Su rojiza piel estaba extremadamente ajustada a su cráneo, tanto que casi parecía que directamente no la tenía. Su hocico era enorme, y estaba repleto de puntiagudos dientes, agujas largas y afiladas que crecían sin orden ni control desde el interior carente de lengua de su boca hacia afuera en diferentes direcciones. Ni siquiera parecía que pudiera masticar sin hacerse un tremendo daño en el proceso, pues sus dientes se enterrarían profundamente en su propia carne. ¿Qué demonios era esa cosa? De no ser por la adrenalina que seguramente corría por las venas de mi esposa, que le permitió tirar de mi cuerpo entero, el shock me habría paralizado el tiempo suficiente como para morir allí mismo. Ella me jaló fuera de la habitación hacia el pasillo principal, puso el seguro en la puerta, y tomó mi rostro con fuerza para hacerme reaccionar mientras alzaba la voz tanto como la situación se lo permitía. Me tomó un momento espabilar. Escuchaba a la criatura devorar a mi mamá, pero ella no gritaba. A juzgar por el sonido, ni siquiera parecía estar luchando por su vida. Probablemente era demasiado tarde para hacer algo al respecto. Terminé de regresar de mi ensimismamiento cuando un cálido charco de sangre fresca se deslizó por debajo de la puerta hasta tocar mi mano, lo que me hizo apartarme bruscamente con miedo. Miré a los ojos a mi esposa y le dije que fuera por el arma de fuego que teníamos para defensa personal detrás de un mueble de la sala.
Le tomó un instante ir y regresar, y cuando puso una vieja escopeta sobre mis manos, me encontré en su rostro con una mirada que contenía 1000 sermones y regaños, cada uno diciendo te lo dije 1.000.000 de veces, y entendí perfectamente por qué me miraba así. Yo siempre he sido una persona con un fuerte rechazo hacia las armas de fuego, y Catherine lo sabía. Hace unos 2 años ya, cuando ella quiso llevarme a comprar un arma de defensa para nuestra apenas formada familia, ella me mintió para que la acompañara a comprar esa arma, haciéndome pensar que íbamos por medicina. Pidió un auto desde una aplicación en su celular y partimos hacia nuestro destino. Aquel día hubo un choque en la carretera que entorpeció terriblemente la circulación vehicular, y el chofer de nuestro auto nos preguntó si queríamos tomar una ruta alternativa hacia la armería. En ese momento me enteré de las verdaderas intenciones de mi pareja, con lo que una acalorada discusión comenzó. La disputa se elevó en intensidad durante unos 40 minutos seguidos de un incómodo silencio que duró otro tanto, pues no éramos capaces de encontrar una ruta hacia nuestro destino. Algo de tiempo después, ya desesperados, nos encontramos de camino a un anciano que llevaba en las manos una escopeta vieja, desgastada, y terriblemente descuidada. Pensamos que se dirigía al mismo lugar que nosotros, así que nos orillamos junto a él para preguntarle por la dirección del arsenal. Bajé la ventana del auto y le pregunté al hombre hacia dónde se dirigía, a lo que me contestó que iba a vender su vieja escopeta. En lugar de preguntar cómo llegar, y con toda la intención de fastidiar a mi mujer, le hice una oferta al viejo por su destartalada arma. Llegamos a un acuerdo rápidamente pese a las protestas de mi esposa, y a cambio de un par de billetes, me dio una escopeta de un solo cañón que daba la sensación de estar a punto de caerse a pedazos, junto a una cajita medio vacía vieja y arrugada que contenía 3 mohosos cartuchos de munición añeja. Volvimos a casa, y Catherine no volvió a dirigirme la palabra durante 4 días, y tardó casi un mes en volver a hablarme con normalidad. Y, por supuesto, ahora mismo me encontraba terriblemente arrepentido por mi arrogancia. Catherine me dijo que iría por Alua a su habitación, y que me ayudaría a intentar derribar la puerta de la entrada del departamento después. Me extendió la mano con la caja de munición, y tomé un par de cartuchos. Usé uno para cargar un disparo de la escopeta, y guardé el otro cartucho en mi bolsillo. Asentí en silencio y ella se fue caminando en cuclillas lentamente al fondo del pasillo, donde estaba la habitación de nuestra hija. Decidí seguirla en silencio, sin despegar los ojos de la puerta de mi habitación, donde podía escuchar al monstruo masticar la carne de mi mamá. Abrimos con mucho cuidado el cuarto de nuestra pequeña, y pude ver por el rabillo del ojo cómo mi esposa tuvo que sacarla de debajo de su cama. Alua estaba llorando en silencio, y estaba fuertemente abrazada a su oso de peluche favorito. Probablemente todo el alboroto la había asustado y se había ido a esconder en algún momento. Mi esposa regresó con mi hija en brazos, mientras trataba de tranquilizarla tan calladamente como le fue posible. Sus arrullos funcionaron parcialmente, pero cuando tuvimos que pasar por enfrente de la puerta de mi habitación en dirección hacia la salida, los sonoros rugidos que la criatura producía, a tan solo un par de metros de nosotros, hicieron a Alua romper en llanto del miedo. Sabiendo que los sollozos de nuestra hija delatarían nuestra presencia, intentamos correr hacia la entrada, pero el monstruo nos interceptó, haciendo estallar en una lluvia de astillas la puerta de la habitación en la que estaba supuestamente encerrado. La bestia volteó hacia nuestra dirección, caminando lentamente, como si supiera que nos había acorralado y lo estuviera disfrutando. Quité el seguro de la escopeta y apunté torpemente el cañón hacia la cabeza del engendro. Aquel esperpento, seguramente sintiéndose amenazado, se abalanzó sobre mí, levantando una de sus patas en el aire para asestarme un zarpazo. Apreté los dientes, cerré los ojos, y... abrí los ojos nuevamente para encontrarme con que tanto yo como Catherine y Alua estábamos bien. Miré a la bestia tumbada en el suelo, inmóvil, con un poco del pómulo destrozado y la mano con la que pretendía golpearme directamente reventada en 1000 pedazos, entendiendo poco después lo que sucedió. La mano de ese demonio, a punto de impactar contra mí, debió haber entrado en la trayectoria del disparo justo en el momento en el que tiré del gatillo. La bala no solo le destrozó la mano, sino que consiguió seguir su recorrido hasta el rostro del abominable ser. Dirigí mi mirada hacia mi familia, preguntando con prisa si estaban bien. Yo estoy bien, y creo que Alua también lo está, respondió mi mujer. Tenemos que irnos de aquí ahora mismo, contesté. El cuerpo inmóvil del engendro se interponía en el pasillo entre nosotros y la salida. Nos acercamos muy despacio, tan humanamente alertas como era posible.
Yo particularmente estaba tan tenso, que ni siquiera podía darme el lujo de empezar a lamentar el fallecimiento de mi madre o mi gato. Quizá fue eso lo que me hizo prestar atención a la bestia mientras avanzábamos, particularmente en su caja torácica y abdomen, para asegurarme de que no estaba respirando. Esa cosa no se movía ni un solo milímetro, pero algo definitivamente no estaba bien. Las heridas que el disparo de la escopeta le provocaron no eran fatales. Solo le había destrozado una pata y una porción superficial del rostro. Ni el corazón ni el cerebro habían sido lesionados. Miré el charco de sangre bajo la criatura, y, usando la división de los azulejos del piso como punto de referencia, noté que el charco seguía creciendo lentamente. Apenas llegaba a la conclusión de que eso significaba que aún tenía pulso, fuimos sorprendidos por un carnoso y poroso sonido. La herida que dejó su mano cercenada comenzó a cerrarse velozmente convirtiéndose en un muñón, y su rostro, quedando aún más deformado, comenzó a sanar su lesión también. Esa cosa se estaba regenerando. Tras un movimiento brusco que duró apenas un par de segundos, ese demonio se había reincorporado, lanzando un furioso rugido. Usando la mano que todavía le quedaba tomó a Catherine por las piernas, derribándola en el proceso. Apunté la escopeta hacia la cabeza del esperpento y tiré del gatillo por segunda vez, pero tan solo un silencioso cliqueo salió del cañón. Aún no había cargado de nuevo el arma. Saqué el segundo cartucho de mi bolsillo tan rápidamente como pude, pero antes de tener listo el siguiente ataque, el amor de mi vida me miró, y con las piernas completamente masticadas y trituradas, colocó a Alua en el suelo y la empujó deslizándola hacia mí, implorando con desesperación que huyéramos de inmediato. Sin saber si conseguiría abrir la puerta principal, y consciente de que aún así tendría que bajar más de una decena de pisos hasta la calle, corrí hacia la habitación de Alua y cerré con seguro. En su cuarto se encontraba la ventana del departamento. Desde allí podríamos intentar bajar usando las cornisas del edificio, usar las sábanas para improvisar una soga hasta el departamento de abajo, gritar por ayuda o lo que sea. Cualquier cosa era mejor que una puerta que seguramente no iba a poder abrir. Hasta este momento, había tenido la relativa fortuna de no presenciar realmente el deceso de mi familia. Para cuando me encontré por primera vez en el techo con la criatura, mi gato ya estaba muerto, y mi madre, aunque seguramente tuvo un destino igual de sangriento, había corrido con la suerte de tener un final rápido y misericordioso, pero mi suerte en ese sentido se había terminado. Podía escuchar a Catherine desvanecerse entre gritos de infernal dolor, luchando con cada pizca de fuerza que su destrozado cuerpo tenía, mientras esa maldita cosa rasgaba su ropa y su piel, trituraba sus huesos, desgarraba sus músculos y engullía sus intestinos, y el sonido se quedó grabado a fuego en mi memoria para siempre. Por supuesto, Alua lloraba desconsoladamente y a todo pulmón en ese momento. Intentando evitar que ella hiciera que la criatura nos encontrara de nuevo, traté de calmarla con algún arrullo, pero no sabía qué decirle. O mejor dicho, no sabía cómo hacerlo. Alua en realidad no era nuestra hija biológica. Hace 4 años, cuando Catherine y yo decidimos que queríamos convertirnos en padres, terminamos en el médico cuando nos percatamos de que ella no parecía empezar a notar síntomas de embarazo sin importar cuántas semanas pasasen. Descubrimos que ambos sufríamos de infertilidad debido a diferentes causas, y el mundo se nos vino abajo. Recuerdo que no paramos de llorar durante días, y todo aquello que tenía que ver con niños era capaz de arrebatarnos la sonrisa de inmediato. Tardamos 2 años completos, no solo en asimilar la realidad de que jamás podríamos tener un hijo de nuestra propia sangre, sino en considerar la adopción como una alternativa genuina. Finalmente decidimos ir a un centro de adopción, y allí la encontramos. Ella, de tan solo 1 año de edad, se encontraba mirando por una ventana con una expresión de incrédula desesperanza en su rostro, como si estuviera esperando algo que supiera en el fondo que no iba a llegar. El sol de aquella tarde se colaba por los cristales, y desde un ángulo muy específico, los iris en sus ojos adquirían un tono ligeramente rojizo. Apenas Catherine y yo lo notamos, preguntamos en recepción por aquella niña de cabellos de oro, piel morena y ojos de fuego. Nos dijeron que una pareja de inmigrantes que no podían hacerse cargo de ella la habían dejado aquí con todo el dolor de sus corazones hace algunos meses, y que ella parecía estarlos esperando todavía, pues no solía socializar con los demás niños del lugar. Era como una señal del cielo. El hecho de que tanto ella como nosotros estuviéramos esperando algo que ya no podíamos tener, y en el fondo de nuestros corazones, mi amada y yo supimos que tenía que ser ella.
Ese día salimos como una pareja, y volvimos como una familia. En memoria de aquellos que la pusieron en nuestro camino, decidimos que conservaría el nombre que sus padres biológicos le habían otorgado. Alua, aunque siempre fue una niña inteligente, tuvo durante los 2 años que ha estado con nosotros muchas dificultades para dejar de lado su idioma natal y aprender el nuestro en su lugar. Catherine siempre fue mucho más atenta que yo a eso. Ella había llegado incluso a tomar un curso del dialecto materno de Alua para hablar con ella, y lo dominó casi a la perfección en cuestión de meses. Yo, honestamente, jamás tuve esa determinación. No era completamente ajeno al idioma original de Alua, pero confieso que nunca puse el empeño suficiente en aprenderlo, y siendo honesto nunca tuve realmente una excusa para ello. Quiero decir, sí, yo tenía que trabajar, muchas veces desplazarme a otros sitios de la ciudad por pocos días, desvelarme algunas otras veces, y alguna que otra actividad por el estilo, pero también hubo muchísimos días en los que no era así. Yo pude haber aprendido a decirle algo más allá de saludarla, despedirme y decirle que viniera a comer, y sin embargo muchas veces la pereza simplemente podía conmigo, pensando que eventualmente ella hablaría mi idioma. Hoy, eso me estaba cobrando factura de la peor manera posible. Ni siquiera sabía decirle a mi hija que todo estaría bien. No era capaz de al menos mentirle para que pensara que su madre regresaría o que el monstruo ya no estaba ahí. Demonios, ni siquiera sabía pedirle que guardara silencio para intentar evitar que muriéramos. Quité el seguro de la escopeta, que seguramente producto de su descuido, se sentía peligrosamente frágil. Momentos después, como era de esperarse, aquella aberración consiguió rastrear el llanto de mi hija hasta nuestra posición, empujando la puerta hasta derribar. Pude distinguir entre sus dientes el anillo de compromiso que le regalé a Catherine cuando le propuse matrimonio, y algo dentro de mí detonó. Esa cosa ya me había arrebatado demasiado. Nos moví a mi hija y a mí a la esquina más alejada de la habitación rápidamente, y apunté a su cabeza con tanta cólera como miedo, y sin dudar un solo segundo más disparé. El ruido sordo dejó en silencio la habitación por pocos segundos, y miré de nuevo a mi adversario. El disparo había hecho estallar toda la mandíbula inferior y parte del tórax del animal, que apenas podía desplazarse hacia nosotros entre satisfactorios chillidos de dolor. «Esta vez te tengo, bastardo miserable», susurré, mientras buscaba la bala que propiciaría el golpe de gracia. Pero no la tenía. De la caja con 3 balas que me trajo mi ahora difunta esposa junto con el arma, había tomado tan solo 2, y acababa de usar la segunda. Dejando un reguero de sangre a cada paso que daba, el monstruo continuó avanzando hacia nosotros. En desesperación, tomé a mi hija en mis brazos e intenté protegerla con mi cuerpo de cara a la esquina de la habitación en donde estábamos, rezando porque las fuerzas del esperpento terminaran de desvanecerse. El demonio nos tomó con fuerza, usando su enorme mano envolviéndonos a ambos, e intentó llevarnos hasta su boca para devorarnos, tropezando al ser incapaz de mantenerse de pie con el muñón que le quedaba en la otra extremidad. Consiguió perforar medianamente mi cuerpo con algunos de los dientes de la mandíbula que aún le quedaba, hasta que su vida finalmente escapó de su convaleciente cuerpo. Sabía que no era inmortal. Estando tan cerca de su cuerpo, pude ver que la bala había conseguido afectar gravemente su corazón, seguramente provocando su fallecimiento de manera definitiva. Una sensación cálida en mi abdomen me hizo reaccionar. Miré a Alua para ver si ella se encontraba bien, pero en cuanto empujé la mano del monstruo, pude ver cómo una de sus garras se deslizaba desde dentro del cuerpo de mi niña hacia afuera. La bestia había perforado su abdomen con uno de sus dedos cuando nos sujetó, y mi hija se estaba desangrando. Como si algo en ella le hiciera saber que ese era el final, y no nos volveríamos a ver, me miró y me dijo de nuevo: «Te amo, papá». Dejé de notar la fuerza de su pequeño cuerpo momentos después. Me levanté sosteniendo la escopeta con una mano, y abrazando a mi hija con el otro brazo. Caminé hacia donde se encontraba el cadáver de mi esposa, rodeado con una mezcla de la sangre de mi madre y algo del pelo de mi gata. Me senté, pensando que de alguna manera muy retorcida estábamos juntos, y rompí en llanto. Lloré a cántaros por Dios sabe qué tanto tiempo, hasta que no tenía lágrimas para derramar. La tristeza era tan arrolladora, que genuinamente pensé que mi cerebro detendría voluntariamente mi corazón solo para parar de sufrir. No existen palabras que puedan describir correctamente lo que sentía, lo que las memorias de toda una vida no paraban de recordarme que perdí. En cuanto pude recomponerme, al menos lo suficiente para poder abrir los ojos, un llamativo color verde se destacó entre todo lo demás.
Aplastada con la fuerza de alguien que pereció entre inenarrable dolor, la caja de munición se encontraba contenida dentro de la mano cerrada de mi difunta mujer. La escurrí entre sus dedos y, efectivamente, la tercera y última bala de la escopeta se encontraba allí. La idea escapista de cualquier alma así de atormentada cruzó mis pensamientos como una flecha certera. Tomé la escopeta, que daba la sensación de estar a un mal movimiento de desmoronarse en mis manos, y coloqué el cartucho en el cañón. Quité el seguro, y apunté hacia el techo de mi paladar, preguntándome si el deteriorado estado del arma podría arrebatarme esta última decisión. Un estruendoso sonido dejó esa incógnita como una duda que jamás tendrá respuesta. Eran oficiales de policía, que, seguramente alertados por los disparos, subieron en silencio y derribaron la puerta de entrada del departamento. Bloqueándola desde fuera, se encontraban los cadáveres de los demás residentes del edificio. Eran alrededor de 15 cuerpos sin vida que, probablemente, el ahora muerto monstruo había ido a esconder en el rincón más alejado que encontró, formando una involuntaria barricada que me impidió empujar la puerta antes. Sabía que no estaba atascada. Me bajaron del condominio y me llevaron hasta una camilla, en donde pude ver a un montón de hombres de traje y gafas de sol hablando con los policías que, eventualmente, se habían encontrado con el cuerpo de la criatura demoníaca. En un principio pensé que la existencia de la abominación sería responsabilidad de alguna institución gubernamental que había venido a limpiar su propio desastre, pero luego pensé que ese no tenía por qué ser el caso. Quiero decir, esto definitivamente estaba por encima de la liga de cualquier zoológico, refugio o perrera, con lo que las únicas personas que podrían hacerse cargo de esa cosa eran esos agentes de todas maneras. Después de todo, ¿por qué demonios alguien en su sano juicio crearía a una criatura que no pueden controlar? Y aun si ese hubiera sido el caso, ¿cómo podrían no haberse percatado que esa cosa se les había escapado? El laboratorio de gobierno más cercano a mi casa estaba a 40 kilómetros de ahí, y solo se dedicaban a vender medicamentos sin patente. Culpar al gobierno era una opción tentativamente probable, pero, al menos según lo que yo sé y la información que tengo, no tenía ningún sentido. Antes de que pudiera terminar de intentar deducir el origen de todo esto, uno de esos agentes se acercó a mí, y me dijo que tenían algunas preguntas que hacerme el día de mañana por la mañana. El interrogatorio procedió al día siguiente durante horas con la típica dinámica del policía bueno y el policía malo. Me reubicaron, me ofrecieron un trabajo mejor remunerado, me dieron una casa propia, una suma muy generosa de dinero y, más importante, acceso ilimitado a un terapeuta especializado. Honestamente, fue necesario porque la culpa me carcomía. Quizá podría haber evitado esto de haber prestado más atención a mi gato, o haberle hecho caso a mi mujer con lo del arma. Tal vez podría tener a mi hija conmigo si le hubiera prestado más atención a aprender su idioma. Maldita sea, quizá aún tendría la dicha de llorar todo eso en el hombro de mi madre si tan siquiera le hubiera prestado atención a su petición de llevarla a casa. Han pasado 4 años desde entonces, y si sigo vivo, es porque creo que ninguna de ellas hubiera querido que me rindiera. Aún con lo anterior dicho, digo con seguridad que el psicólogo fue necesario porque llegué a una conclusión reveladora. Y quisiera que la persona que esté escuchando esto entienda bien este mensaje. Probablemente estás esperando a que te proporcione algún detalle decisivo, algo que me revele como merecedor de este castigo, pero no lo hay. Lo sé porque lo he estado buscando durante todos estos años, pensando si tenía algo que el monstruo pudiera desear, quizá le había hecho algo terrible a alguna persona con la que no me debí meter y esta era su venganza, algún objeto maldito, un experimento secreto del gobierno, una aberración de la naturaleza, un ser del espacio, algo sobrenatural, o cualquier otra cosa que me diga por qué pasó esto y por qué me pasó a mí. Pero no existe ningún motivo. Todas y cada una de esas posibilidades acaban en algún momento en un callejón sin salida carente de sentido. Hasta donde sé, esa bestia ni siquiera debió poseer la capacidad de poder estar viva, o en todo caso, de morir con un par de disparos comunes y corrientes. Pero, en realidad, nada de eso importaba. En realidad, no hacía falta que una bestia me lo quitara todo para valorar lo que tenía. Sin saber el origen de aquella criatura, no puedo garantizarte que no te vayas a encontrar con otro monstruo de esos, pero no te confundas. A la catástrofe no le hacen falta garras ni dientes para que todo lo que asumas que va a estar ahí desaparezca. Esto pudo ser un incendio, un sismo, un asesino humano, una enfermedad o cualquier otra cosa. Mi error no fue ser un padre, esposo o hijo imperfecto. Mi falla fue pensar que siempre estarían allí para corregir esa ausencia.
No te estoy pidiendo que uses cada momento de tu vida para apreciar lo que tienes. Tú y yo sabemos que eso es sencillamente imposible con las vidas tan aceleradas que tenemos, pero si tienes un amigo al que aprecies, una mascota que adores, una pareja que ames o un hijo al que quieras con todas tus fuerzas, deberías decírselo. No cometas el mismo error que yo. Los abrazos son un recurso limitado, y el destino no te va a preguntar si resolviste todo lo que tenías que resolver con ellos. Si los amas, por favor, haz lo posible para que lo sepan. El mañana es una posibilidad, no una certeza.